Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Isaías, la segunda de Pablo a los Romanos y el Evangelio de Mateo. El tema central de la liturgia de este domingo es la funcionalidad de la palabra de Dios, que tiene que dar fruto en abundancia. El profeta Isaías nos habla de la vinculación de la tierra con la lluvia. Así dice el profeta: como baja la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar. Y la semilla da fruto en abundancia. Ahí está la finalidad de la lluvia. La lluvia puede matar, pero la lluvia da vida en abundancia. Da vida al cristiano cuando lo introducen en el sacramento del bautismo. La lluvia da fortaleza a la tierra, porque a través de la lluvia y la nieve cae en la tierra y eso hace que la semilla se pudra y brote una nueva planta. Así es la palabra de Dios, que no cae en el vacío, que da fruto en abundancia. Y así dice hoy el profeta: no volverá a mí vacía, sino que se cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Esa es la misión de Dios en el mundo: sembrar en la tierra para dar fruto en abundancia. Constantemente la lluvia cae en la tierra y esa tierra tiene que ser fecundada. También hay una vinculación de esa dinámica de Dios en cada uno de nosotros. Dios nos envía la lluvia, la bendición, la palabra de Dios de una forma personal a cada uno de nosotros. Y esa forma personal se convierte en un concepto colectivo, en un concepto de comunidad. Y por eso el hombre se arrepienta, se convierte a través de la palabra para vivir en una convivencia pacífica, para vivir la unidad, el amor entre nosotros, la amistad con los demás y la amistad primeramente con Dios. Así es Dios, que lo hace sencillamente por amor y por entrega. Hemos escuchado el Evangelio de Mateo.
En la primera parte del Evangelio salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y ahí los rodearon muchas personas. Y se tuvo que subirse en una barca y se sentó. Y comenzó a enseñar. Es la primer mensaje de hoy, que Jesucristo fue un gran pedagogo. Se dedicaba a la enseñanza, explicar la realidad de Dios en el mundo. Cómo el ser humano tenía que caminar, que convivir en la tierra, guiado y conducido por el Señor. Y viendo esa gran multitud, que entre la multitud quizá aparecieron muchas personas con capacidad intelectual, otras quizá un poquito limitadas a través de su inteligencia. Y en medio de esa multitud comenzó a hablar en parábola. La palabra parábola quiere decir comparación, hacer como un cuento para que la gente lo entienda. Un cuento sencillo, algo complicado, y él lo hace sencillo para que la gente humilde comprenda el mensaje. Y hoy coloca la parábola del sembrador, que era y que es una parábola sencilla, pero al final los discípulos a sola le exigen a Jesucristo por qué habla en parábola y que le explique la parábola del sembrador. Lo primero que tenemos que entender, que en el tiempo de Jesucristo no había la tecnología para sembrar la tierra como hay hoy en este tiempo contemporáneo. Era todo lo contrario de la forma de sembrar de hoy. Hoy generalmente el agricultor trata de limpiar la tierra, de arar la tierra, de preparar la tierra. Es decir, que hay una aplicación tecnológica, hay un protocolo para sembrar la tierra, porque ya se estudia, personas que se dedican a eso, cómo sembrar la tierra, cómo abonar la tierra para que dé fruto. Pero el sembrador en el tiempo de Jesús en Israel comenzaba a sembrar la tierra tirando la semilla sin saber dónde iba a caer, porque no había esa diferencia de tierra buena, de tierra mala, de tierra regular.
Y aquí Jesucristo hace un descubrimiento de las diferentes realidades de la tierra: la mala, la buena y la regular. Y comienza con la parábola: salió el sembrador a sembrar. ¿Quién es el sembrador? En este caso es Jesucristo, que quiere sembrar en el corazón de cada uno de nosotros la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Evangelio. Pero aquí la parábola nos habla de la relación entre la tierra y la semilla. Y comienza a mencionar 4 ejemplos: que cae al borde del camino, en tierra pedregosa, en un lugar donde hay mucha hierba, y en tierra buena. Como le expliqué, ellos no tenían esa medida que hay hoy, que la tierra se prepara, se abona, hay esa tecnología de tubería que le colocan agua. No había nada de eso, sino que la palabra la semilla se iba tirando en cualquier lugar. Y pienso que la dinámica de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, es explicar al mundo que la palabra no tiene medida, que la palabra tiene que llegar a cada uno de nosotros, a cada ser humano, a la humanidad entera. Pero la palabra, como dice el profeta Isaías, no puede llegar vacía a Dios, sino tiene que dar fruto en abundancia. Y aquí viene la dinámica humana a través de la palabra, la conversión de la persona. Cuando a cada uno de ustedes se le habla de la palabra de Dios, se le explica la palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene que dar fruto en abundancia. Pero también el ser humano tiene que tener el oído fino, el corazón sensible, el pensamiento sensible, para que esa palabra de Dios penetre en nuestra interioridad. Cuando en la vida uno va colocando fachada en su interior y no deja que la palabra de Dios penetre de una forma profunda en nuestros corazones, no va a dar fruto. ¿Cuáles son esas fachadas que a veces en la vida la palabra no penetra en nuestro corazón? A veces el orgullo humano. Uno piensa que es más que Dios. Toda la vida la ve como un concepto materialista o un concepto antropológico. Como decía el filósofo Parménides, el hombre
es la medida de todas las cosas. O el ser humano lo mide la razón, o el ser humano lo mide la existencia. Ahí estamos colocando fachada para que Dios no penetre en nuestros corazones. También realidades emocionales, como le dije, el orgullo, la prepotencia, el odio, el rencor, las divisiones, los caprichos, que uno va construyendo su propio mundo, su propia realidad, pero la construye a nivel de su persona y va construyendo lo que se llama un ego envenenado en su interior. Y esa palabra de Dios puede caer ¿dónde? En tierra mala, entre zarza, en la orilla del camino, entre hierba. Y por eso el ser humano necesita una reconstrucción de Dios en su interior para dejar el odio, el rencor, la división, la rabia, la premeditación para hacer daño a los demás. Porque en su corazón no hay conversión. En su corazón todavía no ha llegado la semilla de Dios. A veces uno escucha palabras fuertes que dicen, esa persona va constantemente a misa, pero no es cristiana. Ese sacerdote celebra la Eucaristía todos los días, pero no es cristiano. Y uno se pregunta, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué se expresan de esa manera? Por una sola cosa, por el fruto exterior, por lo que va expresando a los demás, con el ejemplo y el testimonio de vida. Ahí está el experimento de la palabra de Dios que da fruto en abundancia. Por eso nuestra vida no la podemos vivir como una fachada. Fíjense, he utilizado la palabra fachada en varias ocasiones. O vivir una vida cristiana de pura apariencia y no de corazón, de puro culto y no de corazón, de pura religiosidad exterior pero no de corazón, porque la palabra de Dios no ha producido fruto en tu corazón, porque ha colocado mucho obstáculo, ha cubierto tu corazón de la realidad del mal. En una palabra, Satanás ha ganado terreno en tu interioridad y ha tomado mucho espacio en tu vida. Y aquí entramos todos, entro yo, entran los sacerdotes, entran los religiosos, entran los laicos. Cuando nos dejamos envolver nuestro corazón de lo que he mencionado, del odio, del rencor, de la envidia, del chisme, tantas cosas que van limitando al ser humano. Por eso hoy Jesucristo
nos hace un llamado especial, que esa palabra de Dios no caiga en el vacío, sino que dé fruto en abundancia. Y ese fruto en abundancia solamente lo vamos a entender si somos capaces de aceptar la palabra de Dios. ¿Y quienes aceptan la palabra de Dios y da fruto en abundancia? Aquellos que son humildes y sencillos de corazón. Como decía la lectura en estos días, vengan a mí los que están cansados y agobiados, vengan conmigo, yo cargaré el yugo de ustedes, porque mi carga es ligera. Él no le pone yugo al otro, porque él mismo lleva el yugo de los demás. No esclaviza al otro, no hace daño al otro, no calumnia al otro, sino que su palabra da fruto en abundancia. El que es de Dios, el que es de Dios. Y por eso hay muchas personas que califican al ser humano con estas palabras. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Y esa palabra es fuerte cuando a alguien le dice: tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Porque todo lo que uno va realizando no ve la maldad, sino que ve las virtudes buenas que hay en el mundo. Porque la maldad no es para nosotros los cristianos. El odio no es para nosotros los cristianos. Calumniar al otro no es para nosotros los cristianos. Es para aquellos que son partidarios de Satanás, que viven amarrando a través de la mentira, el engaño a los demás, a través de fabricar daño a la sociedad con la droga, con el consumo de alcohol, con la corrupción. Todo eso son fachadas que van invadiendo nuestro corazón para que la palabra de Dios no penetre en nosotros. Y hoy es un llamado muy especial para que la palabra de Dios caiga en tierra buena, no caiga en la orilla, no caiga en piedra, no caiga en hierba, sino que caiga en tierra buena. Pero esta tierra buena en nuestro corazón, en nuestro interior, que debe dar fruto en abundancia. Termino. Ha sido la época donde la espiritualidad ha crecido demasiado. Hay muchas formas de espiritualidad. Existe la espiritualidad cristiana, aquellos que seguimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Hay espiritualidad de los musulmanes, islamismo, budismo, entre otras realidades. Que el mundo está invadido de buenas espiritualidades, pero el mundo está invadido de guerra, de conflicto, de odio, de división, de engaño, de mentira. Y es la época que se llama la época de la espiritualidad del ser humano. Eso te da un indicador
que la palabra no está cayendo en los corazones del ser humano, porque el ser humano está colocando resistencia a la palabra de Dios, porque quiere vivir una vida de confort, una vida de grandeza, una vida de poder, una vida donde Dios no está de acuerdo con ese estilo de vida. Y nosotros tenemos que dejarnos invadir de la humildad, de la sencillez, de ese espíritu divino de Dios, para que esa tierra que es tu corazón dé fruto en abundancia, y que ese fruto y ese cambio de corazón que se llama la conversión tenga una buena convivencia colectiva con los demás, y así se construyen comunidad de amor, comunidad fraterna, comunidad de hermandad. Pero si no partimos de un criterio de una buena conversión, todo es fachada, todo nuestro culto es vacío, todo lo que hacemos en la vida, aunque uno participe de la Eucaristía, simplemente es una campana que toca y nadie lo escucha, como dice la palabra, que tengo oído para oír, no escucho, ni para hablar no hablo, ni lengua para hablar no hablo. Por eso dice el profeta Isaías: te alabo con los labios, te alabo con los labios. ¿Qué indica eso? La oración exterior. Pero su corazón está lejos de mí, porque ustedes me están alabando con los labios y no con el corazón. Ahí es que está el fruto de la tierra buena, que exista un cambio de corazón. Que Jesucristo nos ayude hoy, como el buen sembrador, a dar fruto en abundancia, y que esa semilla que Él la riega por el mundo entero, que no ve la condición del ser humano, sino ve la conversión interior y la aceptación de la palabra, para que esa palabra de Dios dé fruto en abundancia. Pero necesitamos de la grandeza de la humildad. Necesitamos la grandeza de la humildad para que dé fruto en abundancia, tan predicada por el Maestro. Que el Señor le bendiga y le proteja.